Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Ya, ahí de uno de ustedes es el que está sonando su audio. Pero aquí no me sale. ¿Quién es el que tiene activado su micrófono? Ya creo que ya lo desactivaron. Bueno, todos me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, ok. Gracias, Gabriel. Entonces vamos a empezar con el aparato. A ver. Ok. Gracias, Miriam. Gracias, Iliana. Vamos a empezar con lo que es el aparato digestivo. Entonces, vamos a iniciar con el aparato digestivo. El aparato digestivo está constituido por un tubo hueco abierto por sus extremos. Se dice boca y ano, llamado tubo digestivo propiamente dicho, o también tracto digestivo, por una serie de estructuras accesorias. El tubo digestivo o tracto digestivo incluye la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Las estructuras accesorias son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el páncreas, el hígado, el sistema biliar y el peritoneo. El estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, así como el páncreas, el hígado y el sistema biliar, están situados debajo del diafragma en la cavidad abdominal. Entonces, el tubo digestivo, como ustedes pueden ver en esta imagen, que va a iniciar con la parte de la cavidad oral, que donde tenemos los órganos accesorios que tienen la lengua y las glándulas, tanto la sublingual como la submaxilar. Luego nos va a acompañar lo que es la laringe, luego el esófago, aquí pueden ver que está el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, el estómago y el intestino grueso y delgado. En la pared del tubo digestivo distinguimos las siguientes capas, que son una mucosa que consiste con una capa de epitelio que está especializada según las regiones para las diferentes funciones digestivas, una capa de tejido conectivo laxo que también ocupa como la lámina propia y una capa del músculo liso llamado muscular de la mucosa, ¿ya? También existe una submucosa o capa de tejido conectivo, donde se encuentran numerosos vasos sanguíneos, también nervios, vasos linfáticos y ganglios linfáticos, y en algunos sitios podemos encontrar glándulas submucosas. La pared del tubo digestivo tiene un rico aporte de vasos sanguíneos que le suministran el oxígeno y las sustancias necesarias para sostener sus actividades. Las venas trasladan los productos absorbidos procedentes de la digestión hasta el hígado y la circulación sistemática, respectivamente. En el tubo digestivo van a haber dos capas de músculo liso, una más externa con las células dispuestas longitudinalmente y la otra más intensa con células dispuestas circularmente. La capa circular es de 3 a 4 veces más gruesa que la capa longitudinal. Ciertos intervalos a lo largo del tubo aparece engrosada y modificada, formando un anillo llamado esfínter que actúan como una válvula, con excepción de la boca y la lengua. Movidas por músculo estriado esquelético, las fibras musculares lisas son responsables de las funciones motoras del tubo digestivo, ya que estos se encargan del mezclado del alimento con las secreciones digestivas y de su propulsión a una velocidad que permite una digestión y absorción de los nutrientes. En la capa externa, llamada adventicia, que en la boca, el esófago y el recto es de tejido conectivo laxo, une a los órganos adyacentes. En el estómago y los intestinos es una membrana serosa.
el peritoneo, que permite que los órganos puedan deslizarse libremente dentro de la cavidad abdominal durante los movimientos peristálticos del tubo digestivo. La pared del tubo digestivo contiene un sistema complejo de plexos nerviosos, que constituyen el sistema nervioso entérico, intrínseco al tubo digestivo y que inervan los vasos sanguíneos, las glándulas y el músculo liso del tubo digestivo. El plexo submucoso de Meissner, que se encuentra en la submucosa, se ocupa sobre todo del control de las actividades secretoras y también de la inervación de los vasos sanguíneos. Mientras que el plexo mientérico, que se encuentra entre las dos capas del músculo liso, la longitudinal y la circular, regulan la motilidad del tubo digestivo. Vamos a empezar con el órgano accesorio, que es la boca, que es la primera parte del tubo digestivo, aunque también se emplea para respirar, también lo vamos a encontrar dentro del sistema respiratorio. Está tapizada por una membrana mucosa, donde encontramos la mucosa oral, con epitelio plano, estratificado, no queratinizado y limitado por las mejillas y los labios. El espacio en forma de herradura situada entre los dientes y los labios, como pueden ver aquí en la imagen, se llama vestíbulo, y el espacio situado por detrás de los dientes es la cavidad oral propiamente dicha. Disculpen, Susan, ¿puedes atender a Rosa Chauca, por favor? Le dices que terminando la clase puede conectarse. Dale, José. El techo de la cavidad oral está formado por el paladar, que consiste en dos partes. Una ósea llamada paladar duro, que ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen, y esta está formada por los huesos del maxilar superior, palatinos. En cambio, el otro paladar blando está formado por lo que es el paladar, está formado por mucosas, lo cual va a estar delante del paladar duro y por detrás es libre y presenta una proyección cónica en la línea media de la úvula. A cada lado del paladar blando hay dos músculos recubiertos de repliegues. Repliegues verticales de mucosa que constituyen a dos pilares anteriores, y los pilares posteriores del paladar forman el istmo de los fauces o puerta de comunicación de la cavidad oral con la parte oral de la faringe o orofaringe. ¿Cuáles son las funciones de la boca? La digestión de los alimentos. Forman el bolo alimenticio, deglución del bolo alimenticio, percepción de sabores, articulación de las palabras, realiza la masticación de los alimentos y la modulación de las palabras. Partes del diente, tenemos, dentro de la boca vamos a encontrar la cantidad de nuestros dientes, y también es importante saber las partes del diente, y que es muy importante que nosotros tengamos adecuadamente la cantidad y también que estén en adecuadas condiciones para poder realizar lo que es el proceso de la masticación. Entonces, en las partes tenemos la corona, la raíz, el cuello, el esmalte, la dentina o marfil, como lo conocen, y pulpa dentaria. Tenemos clases de dientes, que son los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. La faringe es un tubo que continúa a la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorios y digestivos. Conducto muscular membranoso, mide aproximadamente 13 centímetros de largo, situado delante de la columna vertebral, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, detrás de las fosas nasales de la boca y de la faringe. Está dividido en tres regiones: nasofaringe, orofaringe y hipofaringe. La función es: pasa el bolo alimenticio al esófago, el aire a la laringe. Tiene dos funciones, tanto en el aparato digestivo y el aparato respiratorio, como lo dice la diapositiva. Intervienen en la emisión de sonidos,
también es otra de sus funciones. El esófago es un tubo que conduce el alimento desde la faringe al estómago. Se origina como una continuación de la faringe a nivel de la sexta vértebra cervical y desciende a través del cuello y el tórax para atravesar después el diafragma por el hiato esófago y alcanzar hasta el estómago. Ustedes pueden visualizar en esta imagen, el esófago es todo este conducto, este tubo, ya como se dan cuenta acá, y está acompañado por esfínteres, como lo dicen aquí, esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Mide aproximadamente 25 centímetros. Habíamos dicho que la faringe mide aproximadamente 13 centímetros, el esófago mide 25 centímetros, situado detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral. Habíamos dicho que la faringe está situado delante de la columna vertebral y detrás de las fosas nasales de la boca. Es tubular, musculoso y membranoso. Tiene 3 porciones, cervical, torácico y abdominal. Se unen el estómago mediante válvulas que son conocidas como las cárdias. La función es transportar el bolo alimenticio al estómago y evitar el reflujo gástrico. Vamos a pasar al órgano del estómago. Es una porción más dilatada del tubo digestivo. Se encuentra debajo del diafragma en la parte izquierda y superior del abdomen. Tiene la forma de una J, como ustedes lo pueden ver aquí. Es una bolsa membranosa. Presenta 3 partes: fondo, cuerpo y antropilórica. Tiene capacidad de 1,3 litros y de 1,5 litros. Se une al esófago mediante la válvula cardíaca y presenta 2 curvaturas. Un plano que pasa por la incisura angular y otro que pasa por la unión esófago-gástrica, que delimitan varias partes. ¿Cuáles son? El fundus o fornix, que es la parte más alta del estómago, está situado en la parte superior y a la izquierda del orificio de comunicación con el esófago o cardias. El cuerpo, que es la zona comprendida entre el fornix y la incisura angular, está limitado a ambos lados por las curvaturas mayores y menor. La porción pilórica o el píloro, que tiene la forma de un embudo, como ustedes visualizan aquí, y es la zona comprendida entre la incisura angular y el esfínter pilórico, que separa al estómago del duodeno. Tienen la función secretora, digestiva, endocrina y absorción antimicrobiana. Tiene fases, que es química, y el producto de esta fase es el quimo. Antes de pasar a seguir revisando cada parte, el primer trabajo va a ser, ustedes en la parte abdominal tienen 9 divisiones, ¿ya? 9 divisiones en la parte abdominal. Entonces van a graficar esas 9 divisiones y van a indicar qué órganos están en cada división, ¿ya? Entonces, a ver, Susan, si es que tú lo puedes redactar en el grupo para que ellos lo puedan tener. Averiguar acerca de las divisiones de la pared abdominal y también averiguar qué órganos se ubican en esa división. ¿Me entendieron? Ya, miren, van a ustedes a dibujar la pared abdominal. Van a dibujar. Entonces, al momento que ustedes dibujan la pared abdominal, van a hacer 9 divisiones, ¿ya? Como si fuera un Michi. Así es, como el Michi. Cada división tiene un nombre. En cada división está ubicado órganos. Quiero que me mencionen qué órganos están ubicados en cada división de la pared abdominal. Exacto, Raquel. Y en cada división averiguar qué órganos están ubicados en esa división. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dibujar, hacen las 9 divisiones, colocan el nombre en cada división y al costado ustedes colocan qué órganos, o abajo en un cuadro colocan. Por ejemplo, epigastrio, un ejemplo, es una de las divisiones
Entonces, en el epigastro, ¿qué divisiones son? Claro, divisiones o cuadrantes. Lo pueden averiguar en internet o en libros de anatomía o en fisiología o fisiopatología si ustedes se ayudan. Es como la imagen que ha subido Susan. Esas son las 9 divisiones. Ya les sopló diciendo cuáles son. Ahora cada uno va a averiguar qué órganos están ubicados en cada división. ¿Está bien? Ojo que es dibujado. Chicos, es dibujado, por favor. He visto que muchos trabajos me están haciendo con copiar y pegar del internet y me lo envían nada más. ¿Ya? Entonces, como Gabriel me estaba preguntando que quería saber sus notas, entonces yo estoy revisando cada uno a detalle y me voy a comunicar de manera personal con cada uno de ustedes a decirlo en qué cosas tienen que mejorar. Así que me tomo el tiempo para leer sus trabajos y les pido que por favor averigüen, si van a usar libros, pueden usarlo. Si no tienen una computadora, no hay necesidad de usar la computadora. Pueden escribirlo y dibujarlo, le toman una foto legible y me lo envían. Así como han hecho, varios de sus compañeros me han enviado mapas conceptuales, tomado foto y yo le he podido leer. Por eso ya hemos dicho que al inicio no iba a haber ningún pretexto en que no tengo computadora, no sé usar el Word, no sé usar el PowerPoint, sino podían entregarlo también de forma escrita y enviarlo de una manera por foto, pero legible. Tampoco no escriban. Si en caso yo algún trabajo no entiendo, los voy a reenviar para que lo vuelvan a escribir. Recuerden que estos trabajos le van a ayudar porque va a haber el examen. Tenemos el examen de acá a 4 semanas, si no me estoy equivocando. Mira, es así, como tú lo has dicho, es dibujar la pared abdominal, hacer las divisiones o cuadrantes, pero en cada división, cuando tú averigües, vas a encontrar órganos. Entonces yo quiero saber que ustedes me enumeren cuáles son los órganos que, por ejemplo, como ha subido Susan, se encuentran en el epigastrio, se encuentran en el mesogastrio, se encuentran en el hipocondrio derecho. Entonces, ese detalle, ¿ya? Entendí. Gracias. Okay. No te preocupes. Miren, chicos, que me he detenido para explicarles la tarea, por favor, después. ¿Para cuándo se presenta? Para el día... Ya. Voy a cambiar de fecha para la entrega de trabajos, porque creo que no está funcionando. Entonces ahora van a tener solamente hasta el lunes para entregar el trabajo. ¿Ya? Dejaba martes, pero creo que no se están organizando y están esperando todavía en mis últimas horas para poder enviar el trabajo. Entonces va a ser hasta el día lunes a las 5 de la tarde. Susan, por favor, si alguien pregunta hasta cuándo se envía el trabajo, vuelves a recalcar que hasta el día lunes, 5 de la tarde. El intestino delgado es un tubo estrecho que se extiende desde el estómago hasta el colon. Consta de 3 partes, el duodeno, el yeyuno y el hielio. Pueden ver aquí en la imagen. El duodeno tiene unos 25 centímetros de longitud y se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodeno y yeyunal, redondeado la cabeza del páncreas. Rodeando la cabeza del páncreas, con los que forma una unidad funcional y recibe el quimo del estómago, las secreciones del páncreas y la bilis del hígado. El yeyuno y hilio tiene un conjunto más de 4.5 centímetros de longitud debido a que sus características morfológicas y funcionales son parecidas. Se les puede considerar una unidad. El yeyuno y hilio, que forman las llamadas asas del intestino, situados por debajo del colon transverso y recubiertos por el mesenterio, constituido por pliegues de peritoneo que la sujeta a la pared abdominal posterior.
Aquí pueden ver en la imagen, está pueden ver aquí en la imagen el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿ya? Recuerden que el intestino delgado es propiamente dicho, es porque acá en el dibujo ustedes van a ver que es como forma de una manguera delgada. Entonces, no se confundan con las partes del intestino grueso. Ya, no vayan a confundirse en el examen cuando les pida que digan las partes del intestino delgado y se confundan con el grueso. Ya, el intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano y tiene 1.5 metros de longitud. Aquí pueden ver en la imagen las partes del intestino grueso o colon, como lo llaman. Tenemos el colon transverso, el colon descendente, el colon ascendente, el ciego, el recto y el ano. Aquí está una curvatura que es la famosa apéndice, que es por esto que se deriva la patología de la apendicitis, y cuando es una complicación más que la apendicitis, llegamos a una peritonitis. El ciego es un fondo de saco de unos 8 centímetros de longitud, o sea, aquí, 8 centímetros de ancho, que comunica con el ilion a través de la válvula ileocecal. El apéndice vermiforme, que es esta colita aquí, como ustedes lo pueden ver, es una protrusión similar a la de un dedo de un guante que tiene unos 8 centímetros de longitud. Comunica con el ciego a nivel de la parte posterior a unos 3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal y es muy móvil. El colon ascendente tiene unos 15 centímetros de longitud y se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ángulo cólico derecho o ángulo hepático. El colon transverso tiene unos 50 centímetros de longitud. Se extiende transversalmente hasta el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico, en donde el colon gira para continuarse en el colon descendente. El colon descendente es la porción más estrecha del colon. Tiene unos 30 centímetros de longitud y se extiende desde el ángulo esplénico hasta el borde de la pelvis. El colon sigmoideo tiene unos 40 centímetros de longitud y se extiende desde el borde de la pelvis hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra. Entonces recuerden aquí el colon transverso y el colon descendente, que es esta parte de aquí. El recto tiene unos 12 centímetros de longitud, se extiende desde el colon sigmoideo hasta el conducto anal. Se encuentra en la parte posterior de la pelvis. Este órgano también va a estar ubicado en uno de los cuadrantes que ustedes van a dibujar. El conducto anal es la porción terminal del tubo digestivo. Se encuentra fuera de la cavidad abdominal y en la unión recto-ano hay una transición brusca del epitelio de la mucosa intestinal que pasa a ser plano estratificado, no queratinizado, ya que es una zona más expuesta a las abrasiones. ¿Cuáles son las funciones del intestino grueso? Realiza la absorción del agua y electrolitos. Secreta moco con el fin de lubricar el colon y proteger a las mucosas. A ver, si decimos que realiza la absorción del agua y electrolitos, quiere decir que cuando nosotros estamos con el estómago flojo, o con el proceso que se llama, ese es de, el proceso de la diarrea, al momento que va a evacuar todo el intestino grueso, vamos a realizar una pérdida de electrolitos
ya que una de las funciones principales del intestino grueso es la absorción. Es por eso que toda persona que esté con diarrea se tiene que hidratar para poder recuperar los electrolitos que se han eliminado. Secreta moco con el fin de lubricar el colon y protege a la mucosa. También realiza la formación y el almacenamiento de las heces fecales. Sintetiza la vitamina K a través de la flora bacteriana. Realiza una fase que es la química. ¿El producto cuál es? Heces fecales. Recordamos que en el estómago había la fase química y el producto ¿cuál era? El químico. Estructura accesoria, como la lengua, es un órgano digestivo accesorio que forma el suelo de la boca. La lengua está formada por músculos esqueléticos recubiertos por una mucosa con un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Un tabique medio que se inserta en el hueso hioides, la divide simétricamente en dos mitades, cada una de las cuales contiene un conjunto idéntico de músculos intrínsecos. Recuerdan que dejamos el trabajo, bueno, no les dejé el trabajo, pero le dejé la curiosidad de ustedes que averigüen cuál es el hueso que no tiene conexión con otro tipo de hueso o algún tipo de pared. Entonces, la respuesta me lo envió Pablo, y sí, es correcto, es el hueso hioides. Entonces, aquí también pueden ustedes, tienen aquí que es parte de lo que compone la lengua. Ahora, el músculo intrínseco modifican la forma y el tamaño de la lengua para el habla y la deglución. En cambio, los extrínsecos mueven la lengua de un lado a lado y dentro para acomodar los alimentos durante la masticación. Forman el bolo alimenticio y transportan hacia la parte posterior de la boca para deglutirlo. En la mucosa de la lengua se encuentran las glándulas linguales, que secretan líquidos serosos y mucosos que contienen el enzima lipasa lingual, que actúan sobre las grasas de los alimentos. Tenemos también el otro órgano accesorio, que son las glándulas. Dentro de las glándulas encontramos las glándulas salivales, que realiza el proceso de la salivación, que es la secreción tanto de la saliva, que en el ser humano es de alrededor de 1 litro por día. Las glándulas salivares están situadas 10 por fuera de las paredes del tubo digestivo, y las más importantes son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Son estructuras pares, o sea que hay 6 glándulas salivares mayores, aunque existen otras pequeñas. Las glándulas parótidas están formadas exclusivamente por células serosas que producen una secreción acuosa. Contribuyen al 25% de la secreción total de la saliva en reposo. Cada parótida está constituida entre la rama de la mandíbula por delante y la apófisis mastoides por detrás. Tiene un conducto que desemboca en la superficie de la mucosa de la mejilla por encima del segundo molar superior. Ahora vamos a hablar sobre el páncreas. El páncreas es una glándula accesoria del tubo digestivo que está situada y conectada al duodeno por 2 conductos secretores, manteniendo él una estrecha relación anatómica. Es una glándula mixta, ¿por qué? Porque realiza las funciones de exocrina y endocrina. La glándula exocrina, porque segrega jugo digestivo que lleva a la cavidad del duodeno. Tiene una estructura similar a la de las glándulas salivares, ya que tiene células secretoras agrupadas, que vierten secreciones o conductos que van haciendo mayores hasta formar los conductos pancreáticos. La glándula endocrina, porque segrega 2 hormonas principales, el glucagón y la insulina, que pasan a la sangre. Las células endocrinas se disponen en los islotes de Langer, que están separados del tejido exocrino. El páncreas tiene una forma alargada y aplanada. Se localiza en la parte izquierda del abdomen, en posición transversal con respecto a los cuerpos de las vértebras lumbares superiores.
Tiene una longitud de 12 a 15 centímetros y pesa aproximadamente unos 100 gramos. Con propósitos descriptivos se distingue 4 partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. En su interior se encuentra el conducto pancreático principal llamado Wilson, que comienza en la cola del páncreas y viaja a lo largo del parénquima de la glándula. Al llegar a la cabeza, ramifica y da lugar al conducto de la cabeza que desemboca en el duodeno. En cambio, el conducto Wilson se une con el colédoco y ambos desembocan juntos en la segunda porción del duodeno. Entonces, este órgano va a realizar, en el proceso endocrino, realiza la segregación de 2 hormonas. Entonces, ese es el órgano que actúa en la patología de la diabetes. Tenemos el glucagón y la insulina. Toda persona que sufre diabetes es porque no realiza una adecuada absorción de insulina y no hay un adecuado funcionamiento de páncreas. Hay operaciones para la diabetes, pero como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad crónica, que quiere decir que una vez que eres diagnosticado, te va a acompañar hasta el día que tú fallezcas. No es una enfermedad que tiene cura, sino es una enfermedad que tiene tratamiento para poder controlar. El flujo, ¿dónde hemos quedado? Ya. El flujo de la bilis hacia el duodeno está controlado por el esfínter del colédoco, situado en el extremo distal de este conducto biliar. Acá. En cambio, el conducto de Wilson se une en el colédoco y ambos desembocan juntos en la zona de la proporción del duodeno. En la ampolla de Vater o papila duodenal es donde existe el esfínter de Oddi, que está relacionado sobre todo en el control del flujo del jugo pancreático al duodeno. El hígado es un órgano de mayor importancia metabólica del cuerpo y el más grande. Pesa aproximadamente 1 kilo con 500 gramos. Es una glándula accesoria del tubo digestivo. Ocupa el hipocondrio derecho y parte del epigastrio y del hipocondrio izquierdo. Está ubicado en 3 cuadrantes. Está situado debajo del diafragma y suele estar cubierto por las costillas 5 y 10. Presenta 4 caras: la anterior, posterior, diafragmática y visceral. La cara diafragmática es lisa y con una forma de cúpula. Es amoldada a la concavidad del diafragma, que la separa de las estructuras intratorácicas. La cara visceral presenta muchas irregularidades. Se relaciona con el estómago, el duodeno, la vesícula biliar y el colon. En ella se encuentra el hilio hepático, por el que pasa la arteria hepática, la vena porta, los conductos hepáticos derecho e izquierdo y vasos linfáticos. Entonces, si han hecho la tarea de la circulación mayor, se han dado cuenta que venas y arterias pasan por diferentes órganos para tener lo que es el circuito y poder bombear adecuadamente la sangre. Los 2 lóbulos hepáticos están separados funcionalmente. Cada uno recibe su propio aporte de la arteria hepática y de la vena porta. Tiene su propio drenaje venoso. En forma similar, el conducto hepático derecho recoge la bilis desde la mitad derecha del hígado y el conducto hepático izquierdo que recoge bilis desde la mitad del lado izquierdo del hígado. El sistema biliar. ¿Qué es el sistema biliar? Ese es un sistema que está compuesto por canales y conductos que lleva la bilis hasta el intestino delgado. Se diferencia en 2 partes. Una que está constituida por los canílucos y conductillos biliares que forman parte de la estructura microscópica del hígado. La vía biliar intrahepática y otra que sale por el hilio hepático y conecta con la vesícula biliar y el duodeno, que es la vía biliar extrahepática. La vía biliar extrahepática comienza en cada uno de los conductos hepáticos derechos e izquierdos que recogen la bilis de la mitad correspondiente del hígado y salen por el hilio.
La vesícula biliar es un saco de paredes delgadas, en forma de pera, se encuentra en una depresión de la cara visceral del hígado, almacena la bilis secretada por el hígado en los intervalos entre las fases activas de la digestión y la absorción de agua y electrolitos. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros, un diámetro de 4 centímetros y una capacidad de almacenar bilis en unos 60 mililitros. La mucosa del conducto cístico presenta un pliegue, un espiral que lo mantiene permanentemente abierto, de modo que la bilis puede pasar a la vesícula biliar cuando el colédoco está cerrado, o puede pasar al duodeno cuando la vesícula se contrae. Bueno, antes de pasar al aparato urinario, el sistema gastrointestinal consiste en un tubo digestivo que se extiende desde la boca hasta el ano. Sus funciones son digerir alimentos, absorber nutrientes y eliminar desechos. La pared del tubo digestivo está constituida por 4 capas, que del interior al exterior son mucosa, submucosa, muscular y serosa. La capa mucosa posee glándulas, vasos sanguíneos y tejido linfático y ejerce funciones de protección, secreción, absorción y soporte. La submucosa está formada por músculo liso, vasos sanguíneos y conductos linfáticos. La muscular consiste en capas múltiples de tejido liso que se contraen progresivamente desde el esófago hasta el colon y causan el desplazamiento del contenido del tubo digestivo, proceso denominado peristalsis. Por último, la capa serosa es el forro exterior del tubo digestivo. Hola. El digestivo está formado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. 1. Boca. La digestión comienza al introducir el alimento en la boca. Dentro de la cavidad oral, el alimento es masticado por los dientes, lo que constituye la digestión mecánica. La lengua identifica los sabores por la composición química de los alimentos. Las sensaciones agradables al olfato y el gusto estimulan la secreción de saliva y jugos gástricos. La saliva es secretada por 3 pares de glándulas salivales, parótidas, submandibulares y sublinguales, y contiene agua, electrolitos, compuestos antibacterianos y varias enzimas, entre ellas la amilasa, que degrada almidones y los convierte en maltosa y dextrina, iniciando así la digestión química. El alimento parcialmente digerido en la boca forma un bolo alimenticio, el cual pasa por deglución a la faringe. 2. La faringe es un conducto musculoso que conecta a la nariz y la boca con la laringe y el esófago. Durante la deglución, la lengua empuja el bolo alimenticio hacia la faringe. Al hacerlo, la epiglotis cierra momentáneamente la entrada a la laringe para evitar el paso del bolo hacia la tráquea. 3. El esófago es un órgano tubular con una pared muscular gruesa que por movimientos peristálticos conduce el bolo alimenticio de la faringe al estómago. Los esfínteres esofágicos son 2 anillos musculares que regulan el paso de material tanto en la entrada como en la salida del esófago. Durante la deglución, ambos esfínteres se expanden para que el bolo alimenticio pase hacia el estómago. Cuando el esófago está en reposo, ambos esfínteres permanecen contraídos para evitar el reflujo del contenido estomacal hacia la boca. 4. El estómago es el órgano expansible más dilatado del tubo digestivo. Ahí, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico y se transforma en una masa semilíquida llamada quimo. Antes de que el alimento llegue al estómago, las sensaciones agradables percibidas por el gusto y el olfato ya han estimulado la secreción de jugo gástrico por las glándulas que se encuentran en la mucosa estomacal, cuyas células son de 3 tipos: mucosas, parietales y principales. Las células mucosas producen moco, que lubrica y protege las paredes del estómago. Las células principales producen pepsinógeno, que degrada proteínas, y las células parietales producen ácido clorhídrico, que digiere alimentos. Por medio de movimientos peristálticos,
El quimo pasa al intestino delgado a través de un esfínter de control unidireccional de flujo llamado píloro. 5. El intestino delgado es el órgano más largo del tubo digestivo y es el sitio de mayor digestión y absorción de nutrientes. Las células especializadas en la absorción de nutrientes se denominan enterocitos. El intestino delgado está conformado por 3 segmentos: duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno es un segmento corto que está unido al estómago por medio del píloro y recibe secreciones tanto hepáticas como pancreáticas. En el duodeno se completa la digestión al mezclar el quimo con la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. La bilis es un líquido alcalino secretado por el hígado y almacenado por la vesícula biliar, que ayuda a emulsionar y absorber grasas. El jugo pancreático es un líquido alcalino secretado por el páncreas, que contiene enzimas para degradar carbohidratos, proteínas, grasas y ácidos nucleicos. El jugo intestinal, secretado por glándulas en la mucosa intestinal, contiene enzimas que degradan carbohidratos, proteínas y grasas. Las células endocrinas de la mucosa intestinal producen hormonas como pancreosimina y secretina, que regulan las secreciones hepáticas y pancreáticas. La digestión química duodenal transforma al quimo en quilo. B. El yeyuno es el segundo segmento del intestino delgado. Es un conducto largo cuya función principal es absorber nutrientes del quilo. C. El íleon es el tercer segmento del intestino delgado. Su función es la absorción de nutrientes adicionales aprovechables, así como de vitamina B12 y sales biliares. El íleon termina en la unión ileocecal, más allá de la cual está el intestino grueso. La unión ileocecal es una válvula que evita el reflujo del contenido intestinal. 6. El intestino grueso es el último órgano del tubo digestivo. A través de él se realiza la absorción de agua residual del quilo y la excreción de desechos. El intestino grueso incluye 4 segmentos, que son ciego, colon, recto y ano. El ciego es un saco situado por debajo de la unión ileocecal. En su extremo inferior se halla el apéndice. El colon contiene microorganismos que se alimentan principalmente de la celulosa de alimentos fibrosos. La absorción de agua residual y de algunas vitaminas, como vitamina K, transforma al quilo en heces. El recto es un tubo muscular recto cuya función es almacenar heces. Por último, el ano es un canal muscular corto formado por esfínteres que controlan la excreción de desechos. Ya, vamos a pasar con el sistema urinario. El sistema urinario está constituido por un grupo complejo de órganos en conjunto que se encargan de filtrar los productos residuales de la sangre y de fabricar, almacenar y eliminar la orina. Las funciones es filtrar y excretar desechos. Urea y creatinina ayuda a que el cuerpo mantengan lo que es el balance hídrico. Participa en el sistema de renina-angiotensina aldosterona, la regulación hidroelectrolítica y la producción de la orina. El aparato urinario está compuesto por órganos secretores, que tenemos a los riñones, que son los que van a producir la orina y desempeñan otras funciones. La vía excretora o urinaria, que recoge la orina y la expulsa al exterior, formando por un conjunto de conductos. Tenemos los uréteres, que conducen a la orina desde los riñones a la vejiga urinaria. Tenemos la vejiga urinaria, que es la recepción donde se acumula la orina. Tenemos la uretra, que es un conducto por el cual sale la orina hacia el exterior, siendo de corta longitud en la mujer y más larga en el hombre. Los riñones
son una cápsula, contienen una cápsula renal, que es una membrana fina de tejido conjuntivo. Tienen también la corteza renal, que tiene como grosor de 1 centímetro, y su aspecto es granuloso. Tenemos la médula, que es el aspecto estriado radial, que divide en sectores por las columnas renales. La pelvis renal, que es la forma de copa, y recoge la orina procedente de los cálices renales. Las funciones de los riñones es la excreción de los productos metabólicos de desechos, regular el equilibrio hídrico y electrolítico, regular el equilibrio ácido-base, que es el pH, sintetizar la eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de eritrocitos, la regulación de la presión arterial, produciendo la renina, que es la que aumenta o regula el agua. La gluconeogénesis, que es la síntesis de la glucosa a partir de los aminoácidos. Los uréteres es una vía que transporta a la orina que va desde los riñones hacia la vejiga. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, son los conductos. Son tubos estrechos de 25 a 30 centímetros de longitud y con un espesor en la pared de 1 a 10 centímetros. Son retroperitoneales. Las contracciones peristálticas de las paredes musculares de los uréteres impulsan a la orina hacia la vejiga. La vejiga es un órgano muscular distendible. Está situado en la cavidad pélvica posterior hasta la sínfisis del pubis. La forma depende de la cantidad de orina que contenga. Esta llena tiene una forma esférica y puede retener de 2 a 3 litros de orina. Se vacía por la contracción de la capa muscular cuando realizamos el proceso de la micción. Es en forma sucesiva y varias veces al día la vejiga se llena y evacúa su contenido por medio de la uretra. Es este proceso que le llamamos, como ya le habíamos comentado, lo que es el proceso de la micción. La uretra es un conducto que lleva la orina hasta el exterior del cuerpo durante la micción. Es la posición terminal del sistema urinario. En el hombre es la más larga y tiene también función reproductora. Tiene 2 esfínteres que la mantienen cerrada hasta el momento de orinar. Esto es lo cual ya hay un deterioro de funcionamiento cuando el hombre o mujer sufren de incontinencia urinaria. La nefrona es la unidad funcional del riñón, que está formada por el corpúsculo de Malpighi, que es un conjunto formado por el glomérulo renal, y la cápsula de Bowman, que es la que rodea al glomérulo. El tubo contornado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, que desemboca en el tubo colector. La orina pasa a los cálices renales. En la fisiología realizan el proceso de filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Ya. La tarea en el aparato urinario es realizar el circuito de lo que es las etapas de filtración, reabsorción y secreción, lo que realiza la nefrona. ¿Ya? Aquí solamente lo he mencionado, pero en cada etapa de la fisiología de la nefrona ocurren procesos. Entonces ustedes tienen que averiguar qué procesos ocurren en cada etapa. ¿Ya? La nefrona, por ejemplo, realiza en la parte de la fisiología, realiza la filtración glomerular, que es la que mencionábamos en una de las etapas, que es el paso del plasma sanguíneo desde el glomérulo a la cápsula de Bowman, producido por la presión de la sangre en el capilar del glomérulo. Ocurre un filtrado de agua, urea, potasio, sodio, cloro,
y diariamente se filtran en los riñones de 180 litros de plasma. Esto es lo puntual, pero ustedes lo van a averiguar a profundidad. La reabsorción, que también es uno de los procesos que realiza, va a actuar el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, la hormona antidiurética, la aldosterona y la renina. Entonces, todos estos componentes en su proceso de reabsorción tisular ustedes lo van a mencionar, pero van a explicar cada uno. Luego tenemos el proceso de secreción tubular, que en este proceso se realiza el desecho de sustancias en exceso que no fueron filtrados inicialmente hacia la cápsula de Bowman, son eliminados de la sangre para su excreción. Estos desechos son excretados activamente dentro del túbulo contorneado distal, donde vamos a encontrar iones de potasio, de hidrógeno, amoníaco o algunas drogas que la persona ha podido consumir. Vamos a poder observarlo en este proceso. Gracias, Raquel. Bueno, este es el caso de el producto final del proceso del aparato urinario, que es la orina. ¿Cuál es la composición? En la orina vamos a encontrar urea, creatinina, ácido úrico, cloruro de sodio, sulfatos y fosfatos y otros pigmentos y electrolitos. Vamos a pasar al aparato reproductor, que es un conjunto de órganos sexuales diferente en el hombre y la mujer, encargados de realizar la reproducción o procreación humana. Su función es asegurar la supervivencia de una especie mediante la descendencia. Está formada por gónadas, que ellas se forman los gametos, que son los ovarios y los testículos, ovarios en las mujeres y testículos en los hombres, conductos genitales que permiten el paso de los gametos, glándulas accesorios, que sus secreciones crean un ambiente adecuado para la supervivencia de los gametos, órganos copuladores, que es la vagina y el pene. Aparato reproductor masculino. Los testículos están situados en el escroto, fuera de la cavidad abdominal, divididos en lobulillos separados por la túnica albúgine. Cada lobulillo contiene de 2 a 3 túbulos seminíferos replegados. Los túbulos desembocan en la red testicular que conduce el epidimio. Las células de Sertoli, que sostienen a las células germinativas y intervienen en la nutrición. Una lámina basal separa el epitelio seminífero del tejido conectivo circundante. En dicha lámina se encuentran las células de Leydig, que producen la testosterona. Entonces, si en el examen preguntamos cuáles son las células que producen la testosterona, vamos a poner las células de Leydig, ¿ya? Los conductos genitales, tenemos el epidídimo, tenemos conductos deferentes, conductos eyaculadores y la uretra, ¿ya? Lo puntual es, lo que encontramos el epidídimo, encontramos tubo estrecho y alargado situado en la parte posterior superior del testículo. Tiene aproximadamente de 5 centímetros de longitud por 12 micrómetros de ancho. Si fuera estirado, alcanzaría unos 6 metros. En él se almacenan los espermatozoides para que adquieran movilidad y su estructura definitiva. Estos puedan permanecer ahí hasta 4 semanas. Conductos deferentes son los tubos musculares rodeados del músculo liso. Cada uno puede medir aproximadamente 30 centímetros que conectan el epidimo con los conductos eyaculadores. Durante la eyaculación, los tubos lisos se contraen, enviando el semen a los conductos eyaculadores y luego la uretra desde donde es expulsado al exterior. Conductos eyaculadores. En el número de
En número de 2 resultan la unión en un ángulo agudo de la ampolla, del conducto deferente y la vesícula seminal. Su función consiste en conducir la uretra, el esperma de las vesículas seminales. Ahora, la uretra es un conducto común en el aparato urinario y el aparato reproductor. Su función es llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal. Parte de la zona inferior de la vejiga pasa por la próstata y forma parte del pene. Mide cerca de 12 centímetros. Tenemos las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cowper o vulvoretrales. En el caso de las vesículas seminales, producen un 70% del volumen líquido seminal. Detrás de la vejiga urinaria, delante del recto, inmediatamente por encima de la base de la próstata, cada vesícula seminal es un túbulo lobulado, revestido por un epitelio secretor que secreta un material mucoide rico en fructosa. Otras sustancias nutritivas, así como grandes cantidades de prostaglandinas y fibrinógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el semen está compuesto por gran material mucoide que tiene fructosa y tiene gran cantidades de fibrinógeno y de prostaglandinas. Si tiene fibrinógeno, según fisiopatología, según el compuesto, diríamos que el semen es un buen hidratante para la piel. Pero eso se lo dice por los componentes que tiene el semen. Pero es un poco, digamos, en la palabra común, que muchas personas no lo van a utilizar porque es algo como que asqueroso. Pero hay personas que sí suelen utilizarlo. Hay estudios que, si ustedes averiguan, utilizan el semen para un tratamiento de proceso de acné o para un proceso de lo que es hidratación a la piel. No les voy a decir que lo practiquen porque es algo que ustedes no lo van a hacer, pero por curiosidad pueden averiguar y van a ver que varios estudios, hay algunos dermatólogos que dan su punto de vista. Se cree que las prostaglandinas ayudan de 2 maneras a la fecundación. Reaccionando con el moco cervical femenino para hacerle más receptivo al movimiento de los espermatozoides, desencadena contracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de falopio para mover espermatozoides hacia los ovarios. La próstata vierte en la uretra un líquido lechoso que contiene ácido cítrico, fibrinógeno, fosfatasa ácida y fibrinidicina. Supone que el 25% del volumen del semen. Las glándulas de Cowper son pequeñas glándulas que se encuentran debajo de la próstata y su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Este líquido, llamado líquido de Cowper, puede contener espermatozoides, por lo cual la práctica de retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, llamada coitus interrumpido, no es un método anticonceptivo efectivo, porque puede haber todavía restos de espermatozoides en esas glándulas y también en los conductos. Entonces, no, por eso es que se dice que no es un método seguro. El pene está formado por 3 masas de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos por encima de la uretra, un cuerpo esponjoso que rodea la uretra, su parte final es más ancha y forma el glande cubierto por un repliegue del piel llamado prepucio. Aquí pueden verlo. Vamos a pasar al aparato reproductor femenino, pero vamos a visualizar primero un video. Aparato reproductor masculino.
Los testículos están contenidos en una bolsa denominada escroto y son los órganos que fabrican los espermatozoides. También forma la testosterona, hormona sexual masculina responsable de los caracteres sexuales del hombre. El epidídimo es un conducto muy replegado en la parte superior de cada testículo, en cuyo interior maduran y se acumulan los espermatozoides. El conducto deferente es el conducto por lo que se mueven los espermatozoides hasta la uretra. La vesícula seminal es una glándula que forma el líquido seminal que sirve de vehículo y alimento a los mismos. La próstata es un órgano que añade un líquido a los espermatozoides que sirve para neutralizar la acidez de la uretra y de la vagina y dar movilidad a los espermatozoides. Al conjunto de los líquidos añadidos y de los espermatozoides se denomina semen. La uretra es el conducto que atraviesa el pene y que es común con el aparato urinario. Su musculatura provoca la salida del semen o eyaculación. El pene es el órgano esponjoso y eréctil que tiene la función de depositar el semen en el interior de la vagina. La parte final se denomina glande, zona muy sensible que está recubierta por una porción de piel, el prepucio. El gameto masculino. Los espermatozoides son las células diferenciadas que tienen como finalidad desplazarse para fecundar al óvulo femenino. Son mucho más pequeños que los óvulos femeninos. Las partes de un espermatozoide son: el flagelo es la estructura responsable de la movilidad del espermatozoide para llegar hasta el óvulo. El cuello contiene numerosas mitocondrias que dan energía para dar movilidad al flagelo. La cabeza contiene el núcleo y el acrosoma. El núcleo tiene la mitad de la dotación genética de nuestra especie, 23 cromosomas. El acrosoma es una vesícula que contiene enzimas que sirven para romper las envueltas protectoras del óvulo. Recorrido de los espermatozoides. Los espermatozoides se forman en el interior de los testículos. Los espermatozoides se desplazan al epidídimo. Del epidídimo pasan al conducto deferente. Del conducto deferente llegan hasta la uretra y finalmente al exterior. Y así llegamos al final de este video. Ya, ahora el aparato reproductor femenino. Tenemos los órganos de los ovarios, que es lo que producen las células reproductoras femeninas llamadas óvulos. También se agregan hormonas como los estrógenos y las progesteronas. Está formado por la corteza con folículos y la médula. El aparato reproductor femenino tiene también las partes de las trompas de falopio y el útero. En las trompas de falopio son conocidos como los conductos musculares que conectan los ovarios con el útero. Tiene una longitud de 10 a 12 centímetros y un diámetro de 2 a 4 micrómetros. Uno de los extremos se dilata y rodea al ovario. Internamente está cubierto de una mucosa con pliegues, en donde se encuentran cilios que ayudan a movilizar al ovocito o al cigoto para su implantación en el endometrio. La capa media está constituida del músculo liso. La capa más externa está compuesta por lo que es una membrana serosa. La membrana epitelial compuesta por una fina y capa de células epiteliales y otra fina de capa de tejido conjuntivo. Trompas de falopio es donde realiza, como acá lo han visto, dice la implantación en el endometrio. El útero es un órgano muscular hueco en forma de pera que se apoya sobre la vejiga
por delante y estando el recto por detrás. Situado entre la vagina y las trompas de falopio, aloja al embrión durante la gestación. Formada por dos zonas anatómicas funcionalmente distintas, que son las trompas de falopio, que está separando el cuello uterino o cervix por el istmo uterino, el cuello o cervix uterino, cuyo extremo inferior hace la protrusión en la porción superior de la vagina. La pared está formada por 3 capas de células que son de afuera adentro: perimetrio, miometrio y endometrio. La vagina es un órgano copular femenino que tiene el conducto fibromuscular elástico de 8 a 11 centímetros de largo. Entonces aquí ustedes pueden ver la imagen, aquí está la vagina. Sirve para la canalización del flujo menstrual durante la menstruación. Es el orificio por el cual el hombre introduce el pene en el estado de erección durante el coito. Es la vía por donde se introduce el semen con el espermatozoide para la fertilización de uno o más óvulos en la mujer. Es la salida del feto y de la placenta del útero al final del periodo de gestación. Los genitales externos. La vulva es un conjunto de órganos genitales externos de la mujer que consta de el vestíbulo, los labios, el pubis o monte de Venus, el clítoris o los bulbos vestibulares y las glándulas de Bartholin o glándulas vestibulares mayores. El vestíbulo, cuyo fondo se abre en la uretra y la vagina. Los labios, tenemos labios mayores y labios menores. En lo que es el clítoris sabemos que es un pene atrofiado, lo cual está en el aparato reproductor femenino. En los bulbos vestibulares es un par de cuerpos eréctiles anexos. En las glándulas de Bartholin es un par de glándulas anexas y también ahí encontramos las glándulas de Skene. La estructura del espermatozoide, como ustedes han podido ver en el video, tiene cabeza, pieza intermedia y cola. En la estructura del óvulo tiene núcleo, citoplasma, membrana y corona radial, como ustedes ven acá en la imagen. El ciclo ovárico y el ciclo uterino hormonal. En el ciclo ovárico encontramos la fase menstrual, la fase preovulatoria y la fase posovulatoria. En el ciclo uterino y hormonal se encuentra la fase preovulatoria y la fase posovulatoria. La fase menstrual se da los 5 primeros días del ciclo. Unos 20 folículos primarios se transforman en folículos secundarios y comienzan a producir estrógenos. La fase preovulatoria o folicular es donde uno de los folículos madura y se transforma en folículo de Graf. El día 14 y el folículo estalla y libera un óvulo y a este proceso se llama la ovulación. La fase posovulatoria se da en el día 15 al 28, es en el cual el folículo se convierte en el cuerpo lúteo y produce estrógenos y progesterona. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera dejando una cicatriz, y si hay fecundación, el cuerpo lúteo aumenta el tamaño y segrega la hormona hasta el 3er mes. Eso sería con respecto a los 3 aparatos del día de hoy. Vamos a poner el último. El aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino tiene como función formar el gameto femenino, el óvulo, que es la célula sexual que aporta la parte correspondiente del ADN de la madre a la formación del nuevo individuo y además permitir el desarrollo del embrión y el parto. Su principal especialización es la de tener cierta cantidad de sustancia de reserva, el vitelo, que sirva de alimento al embrión en sus primeros días. Partes del aparato reproductor femenino. Los ovarios. Son los órganos que contienen los óvulos, que se liberan uno a uno cada 28 días aproximadamente. También forma las hormonas sexuales femeninas
responsables de los caracteres sexuales de la mujer y de la regulación del ciclo ovárico. Las trompas de falopio son los conductos que conectan los ovarios con el útero, recogen los óvulos y donde se produce la fecundación, es decir, la unión de un óvulo con un espermatozoide. El útero o matriz es la cavidad musculosa que acoge el cigoto u óvulo fecundado y donde se desarrolla el embrión. Su parte interna está recubierta por el endometrio, tejido muy vascularizado que tiene como función nutrir al embrión. En el caso de que no exista fecundación, el endometrio se expulsa, dando lugar a la menstruación. La vagina es el conducto elástico que comunica el útero con el exterior, acoge al pene masculino y donde se deposita el semen. Contiene glándulas que liberan sustancias lubricantes y se abre al exterior por el orificio vaginal y que inicialmente está recubierto por una membrana llamada himen. La vulva es la parte externa formada por dos repliegues llamados labios mayores y menores que cubren el orificio vaginal y el meato urinario. En su parte superior se encuentra un órgano eréctil llamado clítoris, de gran sensibilidad. El gameto femenino. El óvulo es una célula de gran tamaño e inmóvil que contiene el núcleo con la mitad de los cromosomas, el vitelo, sustancias de reserva para permitir el desarrollo embrionario hasta que se forma la placenta. El óvulo está rodeado de la capa pelúcida, capa gelatinosa que envuelve y protege al óvulo. La corona radiada, capa formada por células foliculares que acompaña al óvulo y que colabora en la formación de la placenta y de las hormonas sexuales femeninas. Y así llegamos a... Bueno, la última tarea del aparato reproductor femenino y masculino va a ser describir cuál es el proceso de fecundación desde la entrada hasta, o sea, cómo es el inicio hasta el producto, que es ya la formación de lo que es la fecundación, pues, ¿no? En sí. ¿No entendiste, Gabriel? No, ya. Es realizar o averiguar el proceso completo de la fecundación, pero no solamente de la unión del óvulo con el espermatozoide, sino de todo el inicio, por dónde ingresa, en qué momento se encuentra, dónde se realiza la implementación, todo eso completo. ¿Ya? Porque cuando he dejado lo que es proceso de fecundación, solamente me han puesto el lugar donde se realiza la fecundación, cuáles son los que participan y nada más. No. Para poder hacerlo un poco más interesante, lo van a trabajar desde el inicio, desde cómo empieza, ¿no? Es obvio que es por el encuentro del óvulo del espermatozoide, luego por qué conducto van a viajar esos dos compuestos, dónde se van a quedar lo que es implementados para la fecundación, cuál es ese proceso. Ya, sí, mira, la tarea es hasta el lunes. Sí, hasta las 5, bien, ok. Celes, yo creo que te agregaron al grupo, si no me equivoco. ¿Dónde está Celia? Ahí está. Sí, ya. Bueno, eso sería la clase del día de hoy, que son de los 3. Luego voy a subir la clase. No, son 3 tareas, Celia. Primera tarea, averiguar y dibujar los cuadrantes de la pared abdominal y nombrar
qué órganos se ubican en cada cuadrante o división, como ustedes lo puedan llamar. La tarea número 2 es describir las etapas. Ok, Laura, no te preocupes. Realizar las etapas de la fisiología de la nefrona, filtración, secreción, esos 3 procesos, ¿ya? Que están en la diapositiva. Y la tercera tarea es realizar nefrona, Celia, nefrona. Sí, está bien, bueno, aquí Raquel lo ha describido completamente. Dibujar la pared abdominal y hacerla 9 divisiones o cuadrantes, y cada división tiene un nombre, y averiguar qué órganos son los que pertenecen a cada división. Segundo es realizar y escribir el circuito de las etapas de la fisiología de la nefrona, explicar cada una a detalle, definir cuál es el proceso completo de la fecundación desde la entrada hasta el final de esta etapa. A esto lo vamos a sumar que les voy a enviar la práctica para que ustedes puedan desarrollarlo. Bueno, ya que no hay preguntas, la tarea está clara. Buenas noches, Felicita. Entonces vamos a dar por culminado la clase de hoy.